Crees que los mongoles eran invencibles. Crees que sus comandantes eran intocables. Te equivocas. Hubo una batalla donde un simple truco hizo desaparecer a todo su liderazgo en minutos. Y lo que sucedió después fue un caos absoluto. La mayoría de la gente ni siquiera tiene idea de que esto ocurrió. Los libros de historia lo pasan por alto. Pero esta historia cambia todo lo que creías saber sobre cómo derrotar a un imperio que conquistó la mitad del mundo. Así que esto es lo que realmente pasó. Año 1260. El imperio mongol está en su apogeo. Han aplastado a todos, desde China hasta Europa del Este. Su maquinaria militar parece imparable. Generales de todo el mundo les temen. Los reyes se rinden incluso antes de que los mongoles lleguen a sus puertas. Pero hay un grupo que se niega a ceder. Los mamelucos de Egipto. Y están a punto de lograr algo que no debería ser posible. Antes de adentrarnos en el engaño propiamente dicho, es necesario comprender cómo funcionaban los ejércitos mongoles. Sin esto, el truco carece de sentido. La guerra mongola se basaba en un solo principio: la comunicación. Todo su sistema dependía de que los comandantes se mantuvieran en contacto constante. Usaban banderas, tambores y mensajeros a caballo. Cada unidad sabía exactamente lo que hacían las demás. Era como una máquina gigante donde todas las piezas se sincronizaban a la perfección. Los comandantes se sentaban a caballo en posiciones elevadas desde donde podían ver todo el campo de batalla. Enviaban señales a las tropas, y éstas respondían al instante. Maniobras de flanqueo, simulacros de retirada, cercos. Todo ello requería un flujo constante de información, de arriba a abajo. Si eliminas a los comandantes, la máquina dejará de funcionar. Simple, ¿verdad? Excepto que no es nada sencillo. Porque los comandantes mongoles no eran idiotas. Se protegían con guardaespaldas de élite. Se posicionaban lejos del combate principal. Tenían comandantes de refuerzo listos para tomar el control. No se podía simplemente cargar contra ellos y esperar lo mejor. Pero los mamelucos idearon algo ingenioso. Algo que explotó una debilidad específica del sistema mongol. Permítanme hablarles primero de los mamelucos, porque estos tipos no eran un ejército medieval promedio. Los mamelucos eran soldados esclavos. Sí, has oído bien. Empezaron como esclavos, principalmente procedentes de Asia Central y la región del Cáucaso. Los compraban jóvenes, los convertían al Islam y los entrenaban desde pequeños para ser guerreros. Y solo guerreros. Nada más. Nada de agricultura, nada de comercio, solo lucha. Esto los hacía increíblemente hábiles. Entrenaban juntos durante años. Conocían los movimientos del otro. Funcionaban como un equipo unido. Y lo más importante, eran extremadamente disciplinados. Su líder en 1260 era un hombre llamado Qutuz. Recientemente había tomado el poder en Egipto y sabía que los mongoles se acercaban. El general mongol Hulagu acababa de destruir Bagdad. Había matado al califa. Arrasaba Oriente Medio como un tornado. Siria había caído. Las ciudades ardían. Todos creían que Egipto sería el siguiente. Algunos de los propios consejeros de Qutuz le dijeron que se rindiera, que enviara tributo y esperara que los mongoles los dejaran en paz. Qutuz se negó. Ejecutó a los enviados mongoles que exigieron la rendición. Eso fue básicamente una declaración de guerra. Ya no había vuelta atrás. Pero ahí está la cuestión. Qutuz sabía que no podía ganar una batalla directa. Los mongoles tenían más caballería, tenían mayor movilidad, llevaban décadas perfeccionando sus tácticas. Todo ejército que intentó enfrentarse a ellos directamente fue destruido. Así que Qutuz necesitaba una ventaja, y la encontró en la geografía y el engaño. El lugar donde todo esto ocurrió se llama Ain Yalut. Significa fuente de Goliat.
en árabe. Está en el valle de Jezreel, en lo que hoy es el norte de Israel. Muchas colinas, algunos bosques y pasos estrechos. No era un terreno propicio para la guerra de caballería a campo abierto que preferían los mongoles. Qutuz marchó con su ejército hacia el norte para enfrentarse a los mongoles, pero no trajo a todos. Dividió sus fuerzas. El grueso de su ejército, quizás entre 10.000 y 12.000 soldados, se ocultó en las colinas alrededor de Ain Jalut, completamente fuera de la vista. Los mongoles no tenían ni idea de su presencia. Luego tomó una pequeña fuerza, quizás solo 1.000 a 2.000 soldados de caballería, y los envió como cebo. En ese momento, el ejército mongol estaba liderado por un general llamado Kitbuka. Hulagu, de hecho, había regresado al este debido a la muerte del Gran Khan y a una crisis sucesoria. Así que Kitbuka estaba al mando, con unos 20.000 soldados. Seguía siendo una fuerza considerable, pero menor que la que solían utilizar los mongoles. Los exploradores de Kitbuka avistaron la pequeña fuerza mameluca cerca de Ain Jalut. Parecía todo el ejército egipcio. Solo un pequeño grupo desesperado que intentaba detener el avance mongol. Kitbuka vio una victoria fácil. Ordenó a su ejército que avanzara. La fuerza de cebo mameluca hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Se enfrentaron brevemente a los mongoles. Luego dieron media vuelta y huyeron. La clásica retirada fingida. Los mongoles habían usado este truco miles de veces. Pero aquí está la peculiaridad. No se trataba de una retirada fingida para atraer a los mongoles a una emboscada a flechazos. Era algo diferente. Los mamelucos corrieron directamente hacia el valle, hacia las colinas donde se escondía el ejército principal. Y los mongoles los persiguieron. ¿Por qué no lo harían? Parecía una retirada desesperada. Los mongoles probablemente pensaron que esto terminaría en una hora, mientras la caballería mongola cargaba hacia el valle. Se dispersaba. Eso es lo que hace la caballería al perseguir a un enemigo en retirada. Se dispersa para rodearlo, para cortarle las rutas de escape. La formación compacta se desintegra. Y fue entonces cuando los mamelucos activaron la trampa. Desde las colinas a ambos lados, las fuerzas mamelucas, ocultas, cargaron. Miles de caballería e infantería se estrellaron contra los flancos del ejército mongol. De repente, los mongoles se encontraron rodeados en un terreno que no controlaban. Pero aquí es donde entra el verdadero engaño. La parte que realmente borró la estructura de mando mongol. Los mamelucos habían hecho su tarea. Habían estudiado los ejércitos mongoles. Sabían que los comandantes estarían en la retaguardia, en terreno elevado, intentando mantener esa crucial visión general de la batalla. Así que, cuando las fuerzas mamelucas ocultas salieron de las colinas, no atacaron al azar. Unidades específicas tenían una sola tarea: encontrar y eliminar a los comandantes mongoles. La caballería pesada mameluca, los soldados mejor equipados y con mayor experiencia, avanzó a través de las líneas mongolas. Ignoraron a las tropas regulares. Estaban a la caza del grupo de mando, y los encontraron. En los primeros minutos de la emboscada, varios comandantes mongoles murieron o quedaron aislados de sus unidades. Las banderas arriaron. Las señales de los tambores cesaron. La red de mensajeros colapsó. De repente, las unidades mongolas en el campo de batalla no tenían ni idea de qué hacer. ¿Avanzar? ¿Replegarse? ¿Reagruparse? Nadie lo sabía. La máquina había perdido el juicio. Kitbuka seguía vivo en ese momento, pero estaba rodeado. Sus guardaespaldas luchaban desesperadamente por protegerlo. No podía enviar órdenes, porque no había forma de que los mensajeros atravesaran las líneas mamelucas. Aquí es donde realmente se instaló el caos. Distintas unidades mongolas,
comenzaron a tomar sus propias decisiones. Algunas intentaron abrirse paso y escapar. Otras formaron círculos defensivos y mantuvieron su posición. Algunas intentaron reagruparse alrededor de donde creían que podría estar Kitbuka, pero ninguna se coordinaba entre sí. Los mamelucos, por otro lado, ejecutaban su plan a la perfección. Qutuz seguía al mando. Sus oficiales conocían su papel. Mantuvieron la presión, atacando desde múltiples direcciones, sin dar nunca a los mongoles la oportunidad de reorganizarse. La batalla se volvió tediosa. Normalmente, las batallas mongolas eran rápidas y decisivas. Te superaban en maniobras y todo se acababa. Pero en Ain Jalut, los mongoles estaban atascados. No podían usar su movilidad. No podían coordinarse. Solo luchaban por sobrevivir. Pasaron las horas. Los mongoles estaban siendo repelidos, sufriendo numerosas bajas. Pequeños grupos intentaron escapar, pero los mamelucos los redujeron. El cerco se estrechaba. Y entonces cayó Kitbuka. La caballería, pesada mameluca, finalmente logró abrirse paso hasta él. Sus guardaespaldas murieron. Luchó hasta el final, negándose, según se dice, a rendirse, y fue abatido. Con la muerte de su comandante supremo y la desaparición de los demás oficiales superiores, el ejército mongol se desintegró por completo. Lo que había sido una fuerza militar disciplinada se convirtió en grupos dispersos de soldados que intentaban escapar. La mayoría no lo logró. Los mamelucos persiguieron a los supervivientes durante kilómetros. No querían que nadie regresara para informar de lo sucedido ni para reagruparse. No se trataba solo de ganar la batalla. Se trataba de enviar un mensaje. Los mongoles podían ser derrotados. Entonces, analicemos exactamente qué hizo que este engaño funcionara. En primer lugar, los mamelucos aprovecharon el terreno. Lucharon donde los mongoles eran más débiles, en un espacio reducido donde la maniobrabilidad de la caballería no importaba tanto. No fue cuestión de suerte. Qutuz eligió este campo de batalla precisamente por esa razón. En segundo lugar, utilizaron las propias tácticas de los mongoles contra ellos. La retirada fingida era un movimiento característico de los mongoles. Cuando los mamelucos la llevaron a cabo, los mongoles probablemente creyeron comprender lo que estaba sucediendo. Esa falsa sensación de familiaridad los hizo bajar la guardia. En tercer lugar, y lo más importante, atacaron la estructura de mando de forma inmediata y agresiva. Comprendían que la fuerza mongola también era su debilidad. Si se le cortaba la cabeza a la serpiente con la suficiente rapidez, el cuerpo moriría. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Todo el engaño se basó en la velocidad y la sorpresa. Si los mongoles hubieran tenido unos minutos extra para reaccionar, para poner a salvo a sus comandantes y reorganizar sus líneas, todo habría sido muy diferente. Pero los mamelucos no les dieron esos minutos. Ahora bien, lo que ocurrió después de esta batalla es casi tan importante como la batalla misma. La noticia de la derrota se extendió por todo el imperio mongol. Por primera vez en décadas, la gente comprendió que los mongoles no eran invencibles. Otras regiones comenzaron a resistir, en lugar de rendirse de inmediato. El avance mongol hacia África y el interior de Oriente Medio se detuvo por completo. Nunca recuperaron su impulso en esa región. Los mamelucos se convirtieron en la potencia dominante de la zona. Egipto conservó su independencia. El imperio mongol, que parecía capaz de conquistar el mundo entero, se topó con un muro infranqueable. Pero he aquí algo interesante. Los mongoles aprendieron de esta derrota. En campañas posteriores se adaptaron. Se volvieron más cautelosos al perseguir a los enemigos en retirada. Protegieron mejor a sus comandantes. Desarrollaron sistemas de comunicación de respaldo. La derrota en Ain Jalut, de hecho, les hizo reflexionar más sobre sus vulnerabilidades.
Eso es lo que pasa con la historia militar. No se trata solo de quién ganó o perdió. Se trata de por qué ganaron o perdieron, y qué cambió a causa de ello. Hablemos de otros ejemplos históricos en los que atacar al liderazgo enemigo causó un caos similar, porque esta no fue una estrategia única. Es realmente difícil de implementar. En el 216 a.C., en la batalla de Cannas, Aníbal no atacó específicamente a los comandantes romanos, pero su táctica de doble envolvimiento creó tal caos que el mando y el control romanos se derrumbaron. Los oficiales no podían comunicarse con sus unidades. Las órdenes no podían transmitirse. El resultado fue una de las derrotas más devastadoras de la historia romana. Mucho más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, la Operación Venganza de 1943 se centró en eliminar a un comandante específico. Pilotos estadounidenses tendieron una emboscada y mataron al almirante Yamamoto, artífice del ataque a Pearl Harbor. Su muerte supuso un duro golpe para la estrategia y la moral naval japonesa. En ambos casos, el principio era el mismo que el de Ain Jalut. Al cortar la cabeza, el cuerpo deja de funcionar eficazmente. Pero lo que hizo especial a Ain Jalut fue la rapidez con la que sucedió. En cuestión de minutos, el mando mongol desapareció. No se degradó ni se interrumpió, sino que fue completamente aniquilado. Algo increíblemente raro en la historia militar. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Imagina que eres un oficial de caballería mongol en medio de esa batalla. Hace 5 minutos, todo iba según lo previsto. Estabas persiguiendo a un enemigo en retirada. Una operación estándar. De repente, estás rodeado. Tu comandante ha muerto. Las banderas están arriadas y nadie sabe qué está pasando. El impacto psicológico debió ser inmenso. Los mongoles fueron entrenados para seguir órdenes y confiar en el sistema. Cuando éste desapareció en un instante, no tenían un plan B. No estaban entrenados para operar de forma independiente en semejante caos. Por eso el colapso fue tan total. Ahora bien, algunos historiadores discuten sobre los detalles exactos de Ain Jalut. Las fuentes de la época son limitadas y, en ocasiones, contradictorias. No disponemos de un desglose minuto a minuto de cada movimiento. Algunos detalles que he compartido se han reconstruido a partir de lo que sabemos sobre las tácticas mamelucas y mongolas en general. Pero los hechos fundamentales son contundentes. Los mamelucos tendieron una emboscada, apuntaron al liderazgo mongol, obtuvieron una victoria decisiva, y eso cambió el curso de la historia. Una pregunta frecuente es, ¿por qué los mongoles no lo previeron? Eran maestros de la estrategia. Ya habían sufrido emboscadas antes. ¿Cómo cayeron en la trampa? Parte de la respuesta es el exceso de confianza. Cuando has ganado casi todas las batallas durante 40 años, empiezas a creer que no puedes perder. Los mongoles habían aplastado ejércitos mucho más grandes que los mamelucos. Probablemente pensaron que esta sería otra victoria fácil. Otra razón es que los mamelucos eran muy buenos ocultando su fuerza principal. El terreno ayudaba, pero también requería disciplina. Mantener a 10.000 hombres tranquilos y ocultos mientras una batalla está a punto de comenzar no es fácil. Si tan solo un explorador mongol los hubiera avistado, todo el plan habría fracasado. Y finalmente, la retirada simulada se ejecutó a la perfección. Tenía que parecer lo suficientemente real como para atraer a los mongoles, pero lo suficientemente controlada como para que la fuerza de cebo mameluca no fuera destruida antes de que se desencadenara la emboscada. Es una línea muy fina. Hablemos de Qutuz por un momento, porque su papel en esto es fascinante. Qutuz fue sultán de Egipto por menos de un año. Llegó al poder mediante un golpe de Estado. No era especialmente popular.
pero tenía visión estratégica y el coraje de apostarlo todo a una sola batalla. Tras Ain Jalut, se convirtió en un héroe. Había salvado a Egipto de los mongoles. Había logrado lo que decenas de otros líderes no habían logrado. Debería haber tenido un reinado largo y exitoso. En cambio, fue asesinado de regreso a El Cairo. Uno de sus generales, Baibars, lo mató. Baibars se convirtió entonces en sultán. ¿Por qué? Probablemente porque Baibars ansiaba poder y vio una oportunidad. Quizás hubo rivalidad personal. Quizás Baibars sintió que merecía el reconocimiento por la victoria. Las fuentes históricas no aclaran el motivo exacto, pero he aquí la ironía. Qutuz planeó y ejecutó uno de los engaños militares más brillantes de la historia. Burló a los mongoles. Pero no pudo ver la traición que venía de su propio bando. Ganó la gran batalla, pero perdió la política. Baibars gobernó Egipto durante años. Se defendió con éxito de múltiples intentos de invasión mongoles. Construyó sobre la base del Olbain Toesim que Qutuz había empezado. Pero la historia a menudo olvida que sin la victoria de Qutuz en Ain Jalut, Baibars no habría tenido nada sobre lo que construir. Ahora, pensemos en qué lecciones extraen los estrategas militares modernos de Ain Jalut. Primera lección. Las redes de comunicación son tanto una fortaleza como una vulnerabilidad. Los ejércitos modernos dependen de radios, satélites y redes informáticas incluso más que los mongoles de banderas y tambores. Si un enemigo puede interrumpir o destruir esas redes, se desata el caos. Por eso la guerra electrónica y la ciberguerra son tan importantes hoy en día. Segunda lección. El exceso de confianza mata. Los mongoles creían comprender la situación. No realizaron un reconocimiento adecuado. No consideraron que una pequeña fuerza pudiera ser un cebo. En términos modernos, se trata de no subestimar al enemigo y siempre recopilar información antes de desplegar fuerzas. Tercera lección. Los ataques de decapitación funcionan, pero son arriesgados. Eliminar el liderazgo enemigo puede terminar una pelea rápidamente. Pero si fallas, si el enemigo tiene buenos planes de sucesión, o si tardas demasiado, simplemente habrás desperdiciado recursos y revelado tu estrategia. Debe ser rápido, preciso y contundente. Los mamelucos dominaron los tres elementos. Velocidad. Atacaron la estructura de mando en cuestión de minutos. Precisión. Atacaron específicamente a los comandantes, no solo a tropas al azar. Fuerza abrumadora. Emplearon sus mejores unidades para esta tarea sin reservas. Consideremos también lo que no ocurrió en Ain Jalut. Los mamelucos no intentaron igualar a los mongoles en movilidad, no intentaron superarlos con flechas, no los desafiaron a una batalla campal en la que los mongoles destacaban. Jugaron con sus propias fortalezas y obligaron a los mongoles a luchar en condiciones mamelucas. Eso es pensamiento estratégico. No se trata de ser mejor en todo. Se trata de ser mejor en lo que importa para esta lucha específica, en este lugar específico, contra este enemigo específico. Otro aspecto interesante es cómo esta batalla afectó la psicología mongola. Antes de Ain Jalut, los ejércitos mongoles se creían imparables. Esa creencia era un arma en sí misma. Los enemigos se rendían simplemente por enfrentarse a los mongoles. Después de Ain Jalut, ese aura de invencibilidad se rompió. No desapareció por completo, pero sí se dañó. Y en la guerra, la psicología importa tanto como la táctica. Algunos historiadores consideran que Ain Jalut fue una de las batallas más importantes de la historia, no por ser la más grande ni la más sangrienta, sino por lo que evitó. Si los mamelucos hubieran perdido, los mongoles habrían continuado su avance hacia África. Egipto habría caído. El norte de África habría caído. Quizás incluso partes de Europa
se habrían enfrentado a nuevas invasiones mongolas desde el sur. Todo el equilibrio de poder en el mundo medieval habría cambiado. El centro de poder del Islam habría sido destruido. El Renacimiento podría no haber ocurrido como lo hizo, porque se basó en el conocimiento preservado en los centros de aprendizaje islámicos. El mundo en el que vivimos hoy podría ser muy diferente. Eso era lo que estaba en juego en Ain Jalut, y todo se redujo a un engaño que destruyó la estructura de mando mongol en minutos. Permítanme pintarles una imagen de cómo debieron haber sido en realidad esos minutos en la práctica. Eres un guerrero mongol. Has luchado en campañas desde Corea hasta Hungría. Nunca has perdido. Persigues a lo que parece una fuerza enemiga derrotada por un valle. Tu comandante está detrás de ti, en un terreno más alto. Puedes ver su bandera. Todo es normal. De repente, se levanta polvo de las colinas a ambos lados. Más polvo del que debería haber. Antes de que puedas reaccionar, miles de soldados de caballería enemiga cargan contra ti. Tu unidad intenta dar la vuelta para enfrentarse a la nueva amenaza, pero los soldados que van detrás avanzan sin darse cuenta de lo que ocurre. Hay confusión. Los caballos chocan. Alguien grita órdenes, pero no puedes oírlos por el ruido. Miras hacia donde estaba la bandera de tu comandante. Ha desaparecido. Simplemente ha desaparecido. ¿Cayó? ¿Se han movido? No lo sabes. Hay caballería enemiga por todas partes. Tu unidad está siendo empujada lejos de las otras unidades mongolas. Estás aislado. Nadie sabe qué hacer. Alguien dice que te retires. Otro dice que mantengas la posición. Otro oficial dice que cargues y escapes. Los tres no pueden tener razón, pero no hay una autoridad superior que lo decida porque los comandantes se han ido. Eso es caos. Caos militar real y mortal. Y eso es lo que los mamelucos crearon en minutos. Para los mamelucos debió ser una experiencia eufórica. El plan estaba funcionando. La trampa había saltado. El enemigo que había aterrorizado al mundo entero se desmoronaba ante ellos. Todos los soldados de aquel ejército mameluco sabían que estaban haciendo algo histórico. Estaban derrotando a lo invencible. La batalla duró varias horas tras la emboscada inicial. No terminó rápidamente. Los mongoles eran luchadores tenaces, incluso en el caos. Formaron posiciones defensivas y lucharon con fiereza. Pero sin coordinación, sin un plan unificado, solo estaban retrasando lo inevitable. Se dice que Qutuz luchó en el frente. No se quedó atrás, a salvo, detrás de su ejército. Estaba en el centro del combate, animando a sus tropas, liderando las cargas. Ese tipo de liderazgo importa. Cuando los soldados ven a su comandante arriesgar la vida junto a ellos, luchan con más ahínco. Al final del día, el ejército mongol en Siria quedó prácticamente destruido. Los supervivientes se dispersaron. Algunos intentaron regresar al territorio controlado por los mongoles. Muchos no lo lograron. Los mamelucos los persiguieron. En las semanas posteriores, los mamelucos recuperaron las ciudades sirias que habían caído en manos de los mongoles. Las poblaciones locales, al ver que los mongoles podían ser derrotados, se alzaron contra las fuerzas de ocupación mongolas. Toda la región pasó del control mongol al mameluco en cuestión de semanas. Ese es el efecto dominó de una batalla decisiva. No se trata solo de lo que sucede en el campo de batalla. Se trata de lo que sucede después, cuando la percepción de la gente cambia, cuando la situación política se transforma, cuando el impulso oscila de un lado a otro. Los mongoles intentaron regresar. Lanzaron varias invasiones más a Siria durante las décadas siguientes, pero nunca llegaron tan lejos como antes de Ain Jalut. Los mamelucos estaban preparados para ellos. Habían demostrado que era posible. Y una vez que se sabe que algo se puede hacer, es más fácil repetirlo. A finales del siglo XIII,
El imperio mongol se fragmentaba en kanatos separados que luchaban entre sí con la misma intensidad que contra enemigos externos. La maquinaria bélica unificada que había conquistado gran parte del mundo se estaba desmoronando. Ain Jalut no causó esa fragmentación, pero sin duda formó parte del patrón de expansión mongol, que estaba llegando a sus límites. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Los mongoles no fueron derrotados por superioridad numérica ni tecnología. Fueron derrotados por una estrategia superior y el engaño. Los mamelucos comprendieron a su enemigo, eligieron terreno favorable, tendieron una trampa y la ejecutaron a la perfección. El engaño funcionó porque tenía múltiples facetas. La retirada fingida atrajo a los mongoles. El ejército oculto proporcionó la fuerza para la emboscada. Pero el verdadero golpe mortal fue atacar inmediatamente la estructura de mando. Eso fue lo que convirtió una emboscada exitosa en un completo desastre para los mongoles. Esto demuestra que ningún sistema militar es perfecto. Todo sistema tiene vulnerabilidades. El sistema mongol era increíblemente eficaz, pero dependía del liderazgo y la comunicación. Si se eliminan repentinamente, el sistema colapsa. También demuestra la importancia de la adaptación y el aprendizaje mutuo. Los mamelucos habían estudiado a los mongoles, conocían sus tácticas. Usaron ese conocimiento para crear una contraestrategia. No se limitaron a esforzarse más en lo mismo que les había fallado a todos los demás. Intentaron algo diferente. Y finalmente, demuestra que una batalla realmente puede cambiar la historia. Si Ain Jalut hubiera sido diferente, si Qutuz hubiera fracasado, el mapa del mundo luciría diferente hoy. Las culturas, las religiones y los idiomas hablados en vastas regiones habrían cambiado. No es una exageración. Así de significativa fue esta batalla. Los mongoles fueron una de las mayores potencias militares de la